Nos piden en este ejercicio hallar la función requerida en cada caso, f minúscula, g o f mayúscula, sabiendo que la composición g compuesta con f de x es f mayúscula de x. Bien, en el primer ejercicio nos dan las funciones g y f mayúscula y debemos por tanto calcular cuál es la función f minúscula, partiendo de la composición f o g de x, g compuesta con f, que es igual a f de x. Por tanto, f evaluada en g de x es igual a f mayúscula de x. En este caso tenemos la función g y la función f mayúscula. Por lo tanto, f evaluada en 1 menos x partido por 1 más x ha de ser igual a 1 más x partido por 1 menos x. Entonces, como observamos claramente, esta fracción es la inversa o recíproca de esta, por lo tanto la función f lo que hace es invertir la fracción. Esto significa que la expresión de f ha de ser 1 partido por x. Es decir, es la función que toma un valor x, que es una fracción x partido por 1, y la convierte en 1 partido por x. Bien, en la segunda tenemos como datos f de x minúscula y f mayúscula de x. Por lo tanto, partimos de la misma expresión, f evaluada en g de x es igual a f mayúscula de x. En este caso conocemos la función f que eleva al cuadrado y cambia de signo. Por lo tanto, este primer miembro es menos g de x elevado al cuadrado. Y esto es igual a f mayúscula, que es menos x cuadrado más 2x menos 1. Por lo tanto, vamos a despejar g de x. Primero multiplicamos por menos 1 ambos miembros. Nos queda g de x al cuadrado igual a x cuadrado menos 2x más 1. Y observamos que este polinomio es el desarrollo de el binomio x menos 1 al cuadrado. Pues es cuadrado del primero menos el doble del primero menos 1 por el segundo, x, más el cuadrado de el segundo. De manera que g de x es igual a x menos 1. También cabría la posibilidad de que fuera la función g de x 1 menos x, pues ambas tienen el mismo cuadrado. Cuadrado de x menos 1 es igual al cuadrado de 1 menos x. Podríamos haber tomado raíz cuadrada en ambos miembros y entonces obtendríamos que el valor absoluto de g de x es igual al valor absoluto de x menos 1. Entonces esto da lugar a bien que g de x es x menos 1 o bien g de x es 1 menos x. La tercera tenemos f y g y tenemos que determinar f mayúscula. Por lo tanto, en este caso f de g de x tenemos este miembro bien determinado y simplemente aplicando la composición obtendremos f mayúscula. Podemos proceder, como sabemos, de dos formas, o bien primero sustituir el valor de g de x, esto es menos 2 valor absoluto de x, y sobre esta expresión aplicar f, es decir, sumar a menos 2 valor absoluto de x 1 partido por ese valor, menos 2 valor absoluto de x. Podemos operar si queremos y esto nos daría menos 2 valor absoluto de x por menos 2 valor absoluto de x, 4 valor absoluto de x al cuadrado, que es 4x cuadrado, más 1 partido por menos 2 valor absoluto de x. Y esto sería f de x. Expresado de esta forma, f mayúscula de x.
O podríamos primero aplicar la expresión de f de x a la función genérica g de x, esto es g de x más 1 partido por g de x, y a partir de aquí cambiar g de x por su expresión, operar y llegaríamos al mismo resultado.